Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos del texto periodístico. Estudiaremos la definición, las características y los tipos de textos periodísticos. Con estos propósitos, definir texto periodístico, reconocer las características del texto periodístico y diferenciar los tipos de texto periodístico según su función. Para empezar, observemos la imagen en la pantalla. ¿Podemos decir que existe alguna relación entre el texto periodístico y las nuevas tecnologías? Anteriormente, acceder a un texto periodístico significaba comprar el periódico o esperar la hora del noticiero. Hoy en día, la información la tenemos al alcance de la mano, incluso en redes sociales. Entonces, es importante conocer sobre los textos periodísticos para que podamos distinguir qué tipo de información estamos consumiendo. Vamos a empezar definiendo los textos periodísticos. Los textos periodísticos son textos publicados en medios de comunicación como periódicos, revistas, páginas web o informativas que tienen como función principal informar al lector acerca de un tema de interés general. Ahora veamos cuáles son las características del texto periodístico. Un texto periodístico debe tener estas características: claridad, concisión y corrección. La claridad hace referencia a la redacción, que debe ser comprensible por todos los lectores. Entonces, se utiliza un estilo neutral que hace uso del español estándar con una estructura sencilla. Recordemos que el texto periodístico tiene un amplio público y todos deben ser capaces de comprender la información que transmite. La siguiente característica es la concisión, que consiste en la cualidad de los textos periodísticos de ser bastante breves. Como sabemos, un texto periodístico no ocupa más de una página o de una publicación en redes sociales. Entonces, eso quiere decir que debe condensar toda la información en esos breves párrafos. La última característica es la corrección, que se refiere a la aplicación de las normas ortográficas y gramaticales de la lengua en referencia a los usos lingüísticos estándares. Ahora que conocemos las características de los textos periodísticos, vamos a ver cuáles son los tipos de textos periodísticos. Los textos periodísticos pueden ser informativos, de opinión y mixtos. Vamos a ver cada uno de ellos. Los textos informativos son aquellos que transmiten de forma oficial la información sobre un acontecimiento o suceso que es de interés general. Su característica principal es la objetividad. Los textos periodísticos de opinión son aquellos que contienen una apreciación o valoración personal por parte del redactor o del periodista acerca de los hechos o sucesos sobre los cuales está informando. Y por último, los textos periodísticos mixtos son aquellos que combinan características de textos informativos y de opinión, porque a la par de informar hechos o sucesos, el redactor o el periodista también puede emitir una valoración o apreciación personal sobre lo que está informando. Ahora que sabemos qué son textos periodísticos, cuáles son sus características y qué tipos tenemos, es el momento de comprobar nuestros aprendizajes. Aquí tenemos la primera actividad que dice: seleccionamos la respuesta correcta. El enunciado dice: el texto periodístico tiene como propósito, la opción A, narrar hechos verosímiles, la opción B, relatar hechos ficticios y la opción C, informar sobre un tema de interés general. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si dijeron que es la opción C,
entonces está correcto. Los textos periodísticos informan sobre temas de interés general. El siguiente enunciado dice: cuando el periodista adopta un estilo neutral y utiliza el español estándar, indica en la redacción corrección, claridad o concisión. ¿A cuál de las características corresponde? Si marcaron o dijeron la opción B, entonces está correcto. Es la claridad porque el mensaje debe ser comprensivo por todo público. Ahora veamos la siguiente actividad que dice: relacionamos cada definición con el tipo de texto periodístico al que corresponda. Y tenemos estas definiciones: transmite una opinión acerca de un tema o acontecimiento, texto que incluye tanto información como opiniones, y son aquellos textos que tienen como función principal transmitir información objetiva. Veamos a qué tipo de textos periodísticos corresponden. El primer enunciado que dice transmite una opinión acerca de un tema o un acontecimiento es un texto periodístico de opinión. Si dijeron eso, está correcto. El siguiente que dice textos que incluyen tanto información como opiniones, ya sabrán que es un texto periodístico mixto. Si lo dijeron, está correcto. Y por último, son aquellos textos que tienen como función principal transmitir información objetiva. Sabrán ya que son textos periodísticos informativos. De esta manera, hemos comprobado nuestros aprendizajes. Sabemos distinguir los tipos de textos periodísticos según su función. Llegando al final del desarrollo de nuestro tema, podemos recordar que los textos periodísticos son textos de publicación masiva, que es importante reconocer el tipo de texto periodístico para saber a qué función corresponde. Recordemos que los textos periodísticos deben tener las características de la claridad, la concisión y la corrección, y que según su función los textos periodísticos pueden ser informativos, de opinión o mixtos. Así llegamos al final de nuestro encuentro. Por el momento yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.